romper ese equilibrio, pues obviamente vamos a tener edema. Ejemplo, se altera la presión oncótica, cae la presión oncótica secundaria y hipoalbuminemia en un síndrome nefrótico, va a haber edemas. Un paciente que yo le meto el doble de su requerimiento de líquidos, lógicamente, aumenta la presión hidrostática, va a haber edemas. Un paciente que viene a la consulta, que está muy mal, en emergencia, que lamentablemente tiene criterios de shock séptico, va a tener edemas, porque el cuadro inflamatorio va a alterar la permeabilidad de la membrana. Entonces, reconocer este factor, o estos factores fisiopatológicos también nos ayudan un tanto a poder determinar la situación o la condición del edema. Vemos aquí otro signo característico de un paciente que tiene edemas, signo de la fovea, aunque este es un signo algunas veces subjetivo, es muy útil para la cuantificación, ¿no? Podemos decir una cruz, dos cruces, tres cruces, pero nuevamente recalco que es algo subjetivo y hay que encontrar maneras de poder medir la retención hídrica de manera objetiva, como por ejemplo pesar a nuestro paciente todos los días. Vamos a ver, y estos son los mecanismos que les comentaba, que en el cual incluso en un paciente con falla renal se pueden manifestar todos en simultáneo: caída de la presión, disminución de la perfusión renal o aumento del volumen plasmático, que generalmente es el que aumenta la presión hidrostática. Clínicamente, un paciente que tiene edemas, podemos encontrar edemas localizados, podemos encontrar edemas generalizados y también vamos a poder encontrar algunas otras manifestaciones asociadas a la sobrecarga, como puede ser la hipertensión. Cuán importante es que ustedes aprendan y sepan que cuando quieren valorar a un paciente que tiene edemas, pues lo evalúen íntegramente. No solo la cara, no solo las piernas, no solo el abdomen, sino también áreas como esta, como los genitales, donde tenemos que estar muy al pendiente. Y realmente a veces llama la atención que los padres recién acuden a la consulta cuando su niño se hincha sus genitales. Puede haber estado hinchado su cara 2 semanas, puede haber estado hinchado sus piernas 2 semanas, pero no les importó. Ayer se hinchó sus genitales, al día siguiente ya están en la consulta. Entonces definitivamente es un segmento muy importante a evaluar. E incluso a veces es un área donde puede estar edematoso, donde incluso otras áreas no impresionan como tal. Si yo hago una encuesta, probablemente no todos me digan que este niño tiene edema facial. No pareciera. Pero pues sí, el 100% me va a decir que tiene un edema escrotal, ¿no? Entonces definitivamente la importancia de localizar y evaluar a un paciente integralmente cuando tiene edemas es muy importante. Habíamos comentado que vamos a hablar de glomerulopatías, y es que es el glomérulo el lugar donde se están acentuando todas estas patologías con las cuales nosotros nos podríamos topar y en las cuales se van a manifestar como un síndrome nefrótico o como un síndrome nefrítico. Tener en cuenta que el glomérulo es una membrana de filtración, ese es quien hace el tamizaje entre lo bueno y lo malo que tiene nuestra sangre. Y justamente cuando este tamizaje o este tamiz o este colador, como quieran llamarlo, se altera, se rompe, deja de funcionar, pues esta capacidad de discernir lo bueno y lo malo se pierde y finalmente pues estos pacientes comienzan a perder proteínas, sangre y otras sustancias que normalmente son importantes. Hablando específicamente del edema ya en el síndrome nefrótico, tiene una característica y es que casi siempre lo echamos la culpa a un evento inicial, que es la alteración de la permeabilidad de la membrana que va a generar proteinuria. Al tener proteinuria, el paso siguiente es que la albúmina sérica se va a ver disminuida y sin albúmina tenemos caída de la presión oncótica y por lo tanto nuestro paciente se va a edematizar. En una circunstancia habitual, esto es lo que siempre sucede. Hay otras teorías donde incluso se ve que se puede alterar el balance tubular renal de agua y esto favorece que tengamos que reabsorber más agua y sodio por una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pero en realidad considero que ambos factores pueden ocurrir para generar edema en un paciente que tiene síndrome nefrótico. Hablemos del síndrome nefrótico como tal. A diferencia de otras edades o otras etapas de la vida, normalmente el síndrome nefrótico de la infancia podríamos nosotros echarle la culpa a una enfermedad solo del riñón. ¿Por qué? Hay otras etapas, por ejemplo en un adulto, donde el síndrome nefrótico puede ser la manifestación del compromiso renal de una diabetes o el compromiso renal de una enfermedad autoinmune. Y normalmente ahí hablamos de glomerulopatías secundarias. En pediatría, en mayor proporción tenemos glomerulopatías primarias, enfermedades asentadas sobre la estructura renal. Entonces vamos a ver que el síndrome nefrótico es una condición que podemos encontrar en niños menores de 10 años
Y estamos hablando del nefrótico primario clásico, probablemente enfermedad de cambios mínimos siendo la más frecuente como una referencia para esta epidemiología. Es cierto que los niños menores de 5 años tienen un poquito más de riesgo, eso es importante, y que esto casi siempre va variando según la edad del paciente. Esto es algo que nunca se tiene que olvidar, que siempre tienen que recordar que un paciente que tiene síndrome nefrótico tiene esta triada, ¿no? Proteinuria, hipoalbuminemia y posteriormente edemas. Por lo tanto, estamos en la obligación de poder saber evaluar bien proteinuria. Es un síntoma porque, en teoría, la única forma en que un paciente lo podría reportar es si su orina es espumosa. Entonces, en realidad, proteinuria es un signo que nosotros lo vamos a poder medir. Igual la hipoalbuminemia tampoco es un síntoma. El único síntoma con el cual nuestro paciente va a venir a la consulta probablemente sea edemas. Edemas sin otro síntoma. Edemas sin dolor articular, edemas sin compromiso cutáneo. Normalmente suele ser la manifestación clásica. ¿Cómo evaluamos el signo proteinuria? Una forma muy sencilla es hacer una tira reactiva, que suele ser muy sensible y específica para la detección de albúmina. La presencia de más de una cruz ya lo da positivo y lógicamente 3 cruces estamos hablando de un rango nefrótico muy probablemente. Luego de tener este tamizaje con la tira, nosotros podemos medir, cuantificar exactamente la cantidad de proteínas en un niño menor de 2 años o menor de 3 años que normalmente no pide para hacer pipí, con otro que sí podemos juntarle su orina de 24 horas, ¿no? El estudio del cociente urinario, que es la división entre las proteínas en orina sobre la creatinina en orina, nos permite saber este índice que es normal, menos de 0,2 para niños menores de 2 años y mayores de 2 años, y para menos de 0,5 para lactantes menores de 2 añitos. Y es un rango nefrótico cuando este índice está en 2. Entonces, cuando nosotros queremos estudiar, pedimos en el examen de orina medir proteínas y medir creatinina en orina en una muestra al azar, en la mañana, en la tarde, en el momento que queramos, simplemente para saber cuántas proteínas hay en esa orina. Pero lógicamente el gol estándar o la comparación que siempre se va a tener es justamente la proteinuria que requiere la junta de todas las reacciones que es, ¿no? Entonces es muy importante. Esto normalmente nosotros lo podemos estimar en relación a la superficie corporal del paciente. A veces también al kilo, pero en realidad yo prefiero que aprendan uno solo y no aprendan todas. Pero normalmente hablamos de proteinuria normal cuando este es menor de 4 miligramos por metro cuadrado por hora. ¿Listo? Por hora significa que va a ser dividido entre 24 porque se hace en el total de emisión del día. Y hablamos de rango nefrótico cuando este valor es 10 veces su valor normal, que es más de 40. Sí es cierto que entre 4 y 40, ¿qué significa? Es lo que antes llamábamos proteinuria nefrítica o en rango nefrítico, ahora se llama proteinuria en rango significativo. Es positiva, pero no es nefrótica. ¿Te indica que hay compromiso del riñón? Sí, pero no al grado tal como sería la pérdida masiva de proteínas que puede existir en el nefrótico. La albuminuria propiamente también se puede medir. En niños todavía no tenemos rangos establecidos, solo para mayores de 12 años, pero creo que este es un tema que probablemente vaya a cambiar en los próximos años. Hipoalbuminemia es otro de los criterios que define síndrome nefrótico. No se olviden que el valor normal es por encima de 4.5 y típicamente si está por debajo de 3 ya debemos sospechar que esta pérdida de proteínas obviamente está relacionado a pérdidas. Puede haber hipoalbuminemia, por ejemplo, porque el niño es desnutrido, pero rara vez va a bajar a niveles tan bajos como 3. Y créanme que cuando son nefróticos, pues tan bajos como 1 también pueden encontrarlos. La mayoría de pacientes con síndrome nefrótico tienen menos de 2, casi siempre. Si tiene 2.5, 2.6, 2.9, yo todavía podría dudar que sea un nefrótico como tal, porque la pérdida de proteínas en orina es masiva. Hay una consecuencia, y de repente no lo he mencionado antes, pero normalmente la hipoalbuminemia es responsable de que se haya otro signo, podríamos decir, que aparece en los síndromes nefróticos, que es la dislipidemia, donde lo que vamos a tener es pérdida de proteínas transportadoras de lípidos, las lipoproteínas. Por lo tanto, va a favorecer la acumulación del colesterol, del triglicérido, y esto justamente pues, está en relación a una manifestación que, si bien es cierto, no es patognomónica del síndrome nefrótico, está muy relacionada justamente por culpa de la pérdida de proteínas, específicamente de la albúmina. Luego tenemos el edema. Hemos visto
En nuestros pacientes muchas veces hay un evento desencadenante, puede haber un proceso infeccioso, puede haber una exposición alérgica que normalmente hacen que el edema se dé inicio. Muchas veces estos pacientes, si hacemos adecuadamente la anamnesis, nos van a decir que esto empezó de poquitos, ¿no? Y recién se hace detectable clínicamente cuando el paciente ha aumentado casi el 3 al 5% de su peso corporal. Tengan esto también en cuenta. No desde el primer momento vamos a notar el edema. Normalmente empieza en periorbital, pero en realidad es muy dependiente de gravedad. Si ustedes tienen un paciente que camina todo el día, se le van a hinchar las piernas, pero si está echado todo el día en su cama, va a estar hinchado en la parte del abdomen, por ejemplo. Entonces sí es muy importante ese detalle. Y pues obviamente cuando lleguen a Nasarca, que es un edema generalizado, pues ahí ya nadie va a tener dudas de la condición de sobrecarga de líquidos, ¿no? Es posible que haya otras complicaciones derivadas del síndrome nefrótico que también se encuentran al momento del diagnóstico. Por ejemplo, estos pacientes pueden llegar a tener derrame pleural por la cantidad de líquidos que están agrupando, pero como es un derrame de instalación lenta, normalmente no le da disnea. También podemos tener polipnia y hipoxemia, que normalmente puede ser una complicación asociada con embolismo. Tengan muy en cuenta esto, ¿no? Estos pacientes están edematosos y tienen dificultad respiratoria. Tú vas, auscultas sus pulmones, no tienen nada. Pero está taquipneico, está polipneico, está hipoxémico, tú no sabes qué pasó y normalmente los estados de Anasarca en el síndrome nefrótico son estados protrombóticos, ¿no? Hacen tromboembolismo pulmonar con una posibilidad más alta. El edema de pared intestinal aumenta el riesgo de diarreas. Es posible que haya ascitis y la ascitis va a condicionar que tenga riesgo de infección y hacer peritonitis primarias. Es decir, que si un paciente con síndrome nefrótico viene con fiebre y viene con dolor abdominal, es muy probable que sea una peritonitis. Tener en cuenta que la pérdida de proteínas también nos lleva a perder inmunoglobulinas, que son obviamente proteínas del sistema inmunológico. Entonces los síndromes nefróticos son pacientes inmunosuprimidos. Y esto a veces nos hace susceptibles a infecciones, incluso para las cuales en otras circunstancias no deberían generar ningún problema. Puede haber hematuria, y alguno me dirá, pero doctor, eso ya es nefrítico. Sí, puede haber hematuria, pero es muy poca asociación, así como hipertensión arterial. Normalmente eso me obligaría a descartar otras cosas, pero sí puedo encontrar alguna vez, pero con muy baja frecuencia y obviamente fuera de lo típico, esta manifestación. Tener en cuenta, y yo les había comentado que nosotros estamos en este grupo del síndrome nefrótico primario o idiopático, donde tenemos principalmente el síndrome idiopático de la infancia, que es enfermedad de cambios mínimos. Podemos tener otras manifestaciones como esclerosis focal segmentarias o glomerulonefritis mesangiales, muy raras en la edad pediátrica y que aumentan recién su presentación conforme el niño se va volviendo adolescente o bueno, está más cerca de la etapa adulta. Tenemos niños que tienen mutaciones, con lo cual nacen a nivel de proteínas de la barrera de filtración, y esos son niños que nacen y desde el primer día están edematosos, ¿no? Tenemos grupos muy específicos. Afortunadamente la población que nosotros manejamos no tenemos pacientes con ese riesgo porque obviamente tienen una relación genética. Y esto es lo que yo les comentaba, ¿no? Que generalmente las causas secundarias de síndrome nefrótico son más raras en pediatría, pero sí existen. Por ejemplo, una común podría ser una nefritis aguda post-estreptocócica, pero con rango nefrótico, rara. Púrpura Henoch-Schönlein, también posible. Síndrome de Alport también es una condición, al ser genético, pues también se manifiesta como tal. ¿Quién hace el diagnóstico o cómo nosotros identificamos la causa? Generalmente es la clínica, la evolución, el seguimiento, la respuesta al tratamiento. Y ya luego, cuando no sabemos exactamente, pues hacemos algunas pruebas de laboratorio y por allí alguna vez biopsias. Estas complicaciones asociadas al síndrome nefrótico están en relación a la proteinuria masiva. Ya había comentado los problemas de la hipoalbuminemia, de las inmunoglobulinas, de la pérdida de las lipoproteínas. Entonces también vamos a ver que perdemos antitrombina 3 y plasminógeno, lo cual nos deja en un estado protrombótico facilitado, y también perdemos globulinas que transportan hormonas tiroideas. Entonces los síndromes nefróticos, si les pregunto en el examen, una complicación endocrinológica que tiene el síndrome nefrótico, hipotiroidismo, ¿no? Entonces eso también es algo que nos ayuda y nos permite hacer un diagnóstico más claro. No se olviden que síndrome nefrótico idiopático, estoy hablando específicamente de enfermedad de cambios mínimos, la más frecuente, 90% de los casos presentan este tipo. Casi siempre vamos a ver que el cambio que va a ver a nivel estructural es menor y solo se ven cambios en la ultraestructura con microscopía electrónica, donde vemos que los podocitos se han fusionado.
Clásicamente se ha descrito que los pacientes que tienen enfermedad de cambios mínimos son pacientes menores de 6 años, que no tienen hipertensión, no tienen hematuria, sus niveles de complemento son normales y tienen una función renal normal. Si clínicamente y laboratorialmente mi paciente cumple esos criterios, yo puedo asumir que es una enfermedad de cambios mínimos, sin necesidad de hacer ninguna biopsia. La historia natural de estos pacientes son los que nos ayudan a veces al diagnóstico. Casi siempre las enfermedades de cambios mínimos son sensibles a corticoides, quiere decir que la proteinuria mejora después de dar corticoterapia. Y si no responde, ahí es donde yo puedo sospechar de otros tipos, esclerosis focal y segmentaria, por ejemplo. Estos pacientes con síndrome nefrótico son pacientes crónicos, pueden tener recidivas, pueden tener recaídas, pueden tener un episodio y nunca más enfermar, también. Pero esto también en el seguimiento nos ayuda a veces a definir. Por ejemplo, un paciente que tiene síndrome nefrótico con recaídas frecuentes, quiere decir más de 2 episodios en 6 meses, es probable que se tenga que hacer una biopsia para determinar qué está sucediendo, ¿no? Lo mismo sucede que cuando se vuelven córtico-dependientes, a veces también hay alteraciones, como por ejemplo una glomerulopatía membranosa que está cursando con este tipo de comportamiento dependiente del corticoide. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Hacemos dietas balanceadas. Tratamos de no dar hiperproteicas porque no sirve de nada en realidad. Si le das más proteínas va a perderlas más, así de sencillo. Si tenemos edemas, pues comenzamos a tratar con restricción de líquidos. Cuando no es suficiente la restricción y la hipoalbuminemia es muy severa y hay falla renal, por ejemplo, comenzamos a utilizar diuréticos con albúmina, combinados siempre, porque aquí viene un detalle también, la furosemida para funcionar necesita unirse a proteínas. Entonces si yo le pongo furosemida a un paciente hipoalbuminémico, tampoco va a funcionar mucho. Usamos yecas, alas en estos casos porque tienen efecto antiproteínico también, sobre todo cuando es crónico. Cuando es agudo no hacemos mucho. Y el tratamiento específico ya va en relación a asegurar una desfocalización donde no haya ningún foco infeccioso e iniciar corticoides a dosis altas, 2 miligramos por kilo o 60 miligramos por metro cuadrado. De 4 a 6 semanas vemos y medimos la respuesta del corticoide con la disminución de la proteinuria o negativización de la proteinuria idealmente y comenzamos a hacer el descenso progresivo. No es algo en lo cual me quiero extender, pero en general tienen que saber que ese es el manejo inicial que nosotros le damos a los nefróticos. Conclusiones del nefrótico: el diagnóstico es clínico, ustedes tienen que saber todas las formas de presentación que pueden tener para determinar la causa específica. A veces el seguimiento es el único que nos hace el diagnóstico, y lo que sí tenemos que saber también es muy importante. Hay muchos pacientes que si son resistentes al corticoide, falla el riñón. El 50% de estos pacientes pueden llegar a enfermedad renal crónica, a diálisis, secundario al síndrome nefrótico. Y bueno, lógicamente sin tratamiento con más razón. Y a veces se vuelve muy complejo saber que es un paciente que va a necesitar corticoides 4 o 8 semanas, el paciente se pierde, no regresa, ya no sabes nada de él y lamentablemente cuando regresa pues ya no hay mucho que hacer. Entonces muchas veces acá el tratamiento también es importante dar información para que el papá sea lo más adherido posible al tratamiento. Pasamos a otro caso y probablemente esta imagen, no sé si se llega a ver tan bien, pero si ustedes ven, eso es orina oscura. No les voy a precisar el color porque podría verse negro, aquí yo lo veo medio rojo, medio guinda, pero en realidad no es una orina normal. Y aparte que también tiene una condición que tiene en particular, que tiene mucha espuma, ¿no? Esta es una forma de manifestación de un síndrome nefrítico, donde la manifestación más importante, si en el nefrótico era el edema, en el nefrítico es la hematuria. Entonces el síndrome nefrítico agudo, y pongo énfasis en agudo porque la diferencia importante en el tiempo es que el nefrótico es algo más crónico y el nefrítico es más agudo. En estos casos sí se afecta la función del riñón. Y si han estado atentos, yo he dicho que en un nefrótico la función renal es normal. Se afecta, deja de orinar por hipoalbuminemia y todo lo demás, pero funcionan esos riñones. En cambio, en nefrítico, el proceso inflamatorio disminuye la función del riñón y por lo tanto pues vamos a tener manifestaciones como vamos a ver más adelante. Muchas veces puede estar en el contexto de una causa secundaria. A diferencia del nefrótico, el nefrítico siempre es secundaria, no hay nefrítico primario, siempre hay algo que lo ha generado, y en ese aspecto pues sí es importante reconocer algunos detalles. Cuando un proceso inflamatorio a nivel glomerular, ya sea por infección, por autoinmunidad o por algún otro origen, produce inflamación a nivel glomerular, van a ocurrir 3 cosas importantes. Se edematiza el intersticio, por lo tanto el paciente tiene más riesgo de activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona y hacer hipertensión.
va a disminuir el filtrado glomerular porque obviamente el glomérulo está inflamado, lo cual va a traer consigo retención aguda de agua y, lo tanto, oliguria. Y luego vamos a tener que la lesión a nivel de los capilares glomerulares va a permitir el pasaje de glóbulos rojos y proteínas a través de la orina, generando proteinuria y hematuria. Entonces, el síndrome nefrítico generalmente tiene un curso brusco, donde vamos a encontrar tres cosas importantes, y por allí el edema se nos ha colado, pero es importante saber que hematuria siempre tiene que haber, hipertensión muy frecuentemente e insuficiencia renal, ya sea por oliguria o por elevación de la urea y la creatinina. Nosotros vemos que la hematuria lo podemos ver aquí, pareciera un poquito más clara, pero también puede ser hematuria microscópica, que solo la veamos cuando mandamos el examen de orina. Hay que tener en cuenta que es un elemento básico para la sospecha y muchas veces estos son hematurias bien importantes. Luego tenemos que ver el edema, porque sí está en relación, no tan intenso como el síndrome nefrótico, pero también es una manifestación común, asociada principalmente a la retención de agua porque este riñón no está filtrando. La hipertensión está asociada justamente a eso, a esta situación de que retengo agua, tengo más líquidos, me sobrecargo de volumen, por lo tanto voy a hacer hipertensión. Tener en cuenta que en estos pacientes, al tener compromiso de la función renal, no puedo usar antihipertensivos como IECAS y ARAS, por ejemplo, porque son nefrotóxicos y ya la función renal está alterada. Entonces los diuréticos son uno de los que más se utilizan en estos casos. La proteinuria, que no llega a ser tan importante, como hemos dicho, proteinuria significativa, creo que eso es lo más importante que se tiene que recordar, porque de alguna forma no llega a ser normal, pero tampoco llega a ser masiva. Y la falla renal, que es por la reducción de la tasa de filtración, donde se acumula urea, se acumula creatinina y pueden aparecer todas las otras complicaciones metabólicas que vamos a ver en un rato cuando hablemos de insuficiencia renal aguda. Esta es la causa más común en pediatría y es probablemente la que más tengan que reconocer y saber ver ustedes. Glomerulonefritis postinfecciosa normalmente tiene un componente inmunológico, donde la respuesta inmunológica contra la infección producida por algún germen, porque vamos a ver que no es uno solo, pues va a generar esta respuesta inflamatoria. Hay pacientes que pueden ir con síntomas mínimos, otros que van a ser el síndrome nefrítico agudo que acabamos de describir, raramente va a haber nefrótico y en algunos casos vamos a ver causas rápidamente progresivas donde se llevan la función del riñón y no hay forma de recuperar. A diferencia del síndrome nefrótico, el nefrítico es algo más agudo, o sea, tienden a recuperarse mejor y a tener mejor pronóstico. No llegan a progresar a enfermedad crónica, salvo las condiciones muy severas. Y cuando les hablaba de postinfecciosa, no estoy hablando de postestreptocócica porque realmente está descrito todos estos gérmenes bacterianos, virales, parásitos, hongos que se pueden producir nefritis aguda. Por lo tanto, no solo está el estreptococo del grupo A, que bien lo sabemos, que puede producir afectación cutánea o afectación de la vía respiratoria, sino que pueden ser o están descritos a través de cualquiera. Desde pacientes con nefritis secundaria para bovinos, a VIH, a Coxsackie, por hongos, creo que nunca me ha tocado ver, pero en general sí es factible. Entonces, hablemos de la postestreptocócica como la más común, sin dejar de lado todas las otras causas infecciosas. Sabemos que el estreptococo del grupo B, bueno, es el que va a generar la mayoría de estas situaciones. Algo que ha cambiado bastante es que antes era muy frecuente y ahora no lo vemos tanto por el simple hecho de que a veces sobreabusamos de los antibióticos. Podría decir que eso es lo único bueno del abuso de antibióticos que hemos tenido en los últimos años, que ya no vemos nefritis postestreptocócica. Es muy raro, a veces 1 o 2 veces al año. Hay que saber que hay el antecedente y es muy importante que ustedes se aseguren que para hablar de postestreptocócica tiene que haber habido un antecedente infeccioso, o 2 semanas antes de un problema respiratorio o hasta 4 semanas de un problema cutáneo. Pero si no ha habido ese antecedente, bien difícil que podamos sostener un diagnóstico de postestreptocócica. Estas son algunas imágenes de cómo se ve una nefritis o una faringitis estreptocócica, ¿no? Con secreción purulenta, un gran proceso inflamatorio a nivel de las amígdalas y del orofaringe. Y las piodermitis, o en este caso simpéticos también, como podrían llamarse, pues generalmente son muy frecuentes también en niños chiquitos. Esa es una particularidad definitivamente posible. Entonces, en las postestreptocócicas tenemos que saber que hay una infección inicial y entre la respuesta inmunológica es la que va a generar la reacción, antígenos del cuerpo y se van a generar inmunocomplejos que son los que se van a depositar a nivel de la membrana basal glomerular. Otra vez, todo vuelve al glomérulo.
Este proceso inflamatorio va a hacer que se active el complemento, va a haber quimiotaxis, va a haber una respuesta inflamatoria, por lo tanto ese riñón deja de funcionar. Tener en cuenta que obviamente cuando esto sucede, pues ya toda la cadena avanzó y llegó a ese punto, ¿no? A veces no hay reversión y esa es una de las razones que vamos a ver cuál es el tratamiento en estos pacientes. Hemos visto, y esto es nuevamente una imagen de un glomérulo, donde vamos a ver que el depósito donde se pongan los inmunocomplejos van a dar a veces un cuadro clínico más u otro, ¿no? Por ejemplo, cuando hay daño mesangial, que está en medio de las células, normalmente vamos a tener proteinuria y micromaturia. Si se localizan a nivel endocapilar, ahí va a haber, por ejemplo, proteinuria, va a haber hematuria y falla renal. Pero si están a nivel epitelial, que son por fuera, normalmente es solo proteinuria en rango nefrítico. Tener en cuenta estos detalles simplemente nos ayudan a nosotros a poder determinar. Como aquí hay una mediación inmunológica, vamos a tener algunos marcadores que vamos a poder pedir y vamos a verlos más adelante. Aquí, a diferencia del nefrótico, ocurre en niños más grandes, es raro en niños chiquitos, tiene que haber el antecedente infeccioso y hemos visto que el nefrítico es la forma más común de presentación. No nos olvidemos que tenemos síntomas como la hematuria, y si no es macro puede ser micromaturia. La oliguria o la retención de azoados también es algo importante que vamos a encontrar. Y muchas veces estos pacientes, por el compromiso renal, lucen peor. Les mostré las imágenes al inicio. Los pacientes que estaban más delicados eran síndrome nefrítico. Y los pacientes que estaban tranquilos, como en su casa, eran síndrome nefrótico, ¿no? Entonces eso también es algo que a nosotros nos ayuda a diferenciar entre uno y otro según la presentación clínica. ¿Cómo hacemos el estudio? Función renal, hay que hacer un examen de orina, muy útil. Les comentaba que podemos hacer estudios inmunológicos y aquí una caída del C3 es muy patognomónica en estos pacientes para hablar de nefritis aguda y el valor del C3 por debajo de 80 nos hace considerar al momento del diagnóstico, no para el seguimiento. Y sí es cierto que se puede hacer algunos otros estudios inmunológicos para ver, por ejemplo, si está relacionado a estreptococo. En otros países tú vas a la emergencia, tienes una faringitis, te hacen un test y ven si es estreptococo o no. Y según eso te dicen antibiótico o no. Aquí, al ojo y al criterio médico, nosotros decimos si es estreptococo o es viral. Entonces por ahí todavía hay la chance de poder tener estos casos. Diferenciales de nefrítico, hemos visto que la postestreptococcus es la más común. Otras glomerulopatías primarias que pueden ir con nefrítico. Está la membrana proliferativa sobre todo, pero es muy rara. Yo llevo al menos unos 6 años como nefrólogo pediatra y nunca he visto una membrana proliferativa en niños, solo en un post-trasplantado, pero es otra cosa. Y si es factible, por ejemplo, ver lúpicos. Los lúpicos pediátricos sí vemos bastante, y los pacientes vienen con síndromes nefríticos y nefróticos. Ese es, por ejemplo, el más común donde se sobreponen ambos, ¿no? El lupus. Rápidamente progresivas, justamente ahorita tenemos una niña hospitalizada con una glomerulitis rápidamente progresiva que cursó con hematuria y con hipertensión y falla renal. Wegener, muy raro, también pediatría poco frecuente. Las complicaciones están asociadas en estos pacientes a la condición de la hipertensión o a la falla renal. Vamos a ver que muchos de estos cambios metabólicos asociados a la falla renal pues son los que pueden hacer incluso que el paciente se muera, ¿no? Y eso es algo que hay que tener en cuenta. Y en el manejo, si bien es cierto, es una infección probable, porque de repente en ese mismo momento no está siendo aguda, sí se recomienda a veces usar antibióticos, pero estos no cambian la historia clínica de la enfermedad. Una vez que ya se inició, como vieron en la patogenia, ¿no? Se depositaron los inmunocomplejos, ya no hay nada más que hacer, ya pasó. Tratamos de dar manejo de soporte, restringiendo el sodio, manejando la presión, y si tienen una falla renal oligúrica con complicaciones metabólicas, pues diálisis. El pronóstico, a diferencia de un nefrótico, generalmente la recuperación es completa, un 95%. Es raro que estos pacientes vayan a falla renal crónica y, a diferencia del nefrótico, que también lo mostramos, pues no hacen recaídas. Estos pacientes les da una vez y se curan de manera definitiva. Un resumen para comentar, no se olviden, el nefrótico tiene un tiempo de enfermedad larvado, puede ser semanas, y en cambio un síndrome nefrítico son pocos días. La forma de inicio, pues obviamente hace que uno sea más insidioso y el otro sea agudo, y los antecedentes también ayudan bastante. Un paciente con nefrítico siempre tiene que tener, o es más posible encontrar un cuadro infeccioso previo. Y si aún así hay dudas, un examen de orina también te ayuda. Una tira reactiva en un examen de orina con proteína de 3 cruces, eso es un nefrótico. Y un examen de orina con hematuria, eso es un nefrítico. Muy bien, entonces hacemos una mini pausa mientras voy poniendo la otra clase. Si alguien tiene alguna duda, pregunta, podemos aprovechar.
Y es un tema bien interesante, bonito, lo volvemos a ver en emergencias, por ejemplo, la semana pasada dije también una parte de esto, pero cuán importante es que ustedes identifiquen desde ya algunas situaciones importantes en relación a injuria renal, ¿no? Vamos a ver, y esto probablemente sea útil en el sentido de que ustedes vayan a evaluar a estos pacientes, sobre todo en una condición crítica o en emergencia, para saber por qué están haciendo falla renal y qué es lo que yo puedo hacer con estos pacientes desde un primer momento. Hay mucha información, cada vez mucho más frecuente, y esto también ha cambiado un poco en el tiempo. Antes había muchos artículos donde hablaban de insuficiencia renal aguda. Si ustedes buscan insuficiencia renal aguda del 2015 para adelante, no van a encontrar ninguna bibliografía. Casi todas hablan de injuria renal aguda, que es la traducción de acute kidney injury en inglés, o a los españoles que les gusta el daño renal agudo, que también es bibliografía de alguna forma más actualizada. Injuria renal aguda está en relación a la pérdida abrupta de la función del riñón. Y si ustedes me preguntan, el riñón tiene 8 funciones. Obviamente estas no son todas de una condición aguda, algunas son cuando hay falla crónica, pero las más importantes en la condición aguda es la caída de la tasa de filtración. Por lo tanto son pacientes que no van a orinar, que no van a depurar urea ni creatinina, por lo tanto se van a acumular los nitrogenados. Esta alteración del volumen extracelular puede consigo traer hipertensión y vamos a tener complicaciones metabólicas que finalmente son las que pueden matar al paciente, como una hipercalemia, ¿no? Entonces, los contextos son múltiples, hay bastantes situaciones en las cuales nosotros podríamos considerar un paciente con injuria renal. No hay un cuadro clínico característico, podemos tener un paciente que a las justas se le eleva la creatinina versus uno que está anúrico 24 horas, hinchado a más no poder, ¿no? Entonces, aquí viene un poco la necesidad a veces de anticiparnos. Nosotros definimos injuria renal aguda en relación a una clasificación que ha venido cambiando en el tiempo, pero la última ha sido modificada en el año 2012, que es para ver un tanto los estadios de la falla renal. Antes, RIFLE, por ejemplo, eran las iniciales de riesgo, injuria, falla, pérdida y estadio final de la enfermedad. Pero normalmente para falla aguda pues nos sirve tanto estadio 1, 2 y 3, donde vamos a ver que en el estadio 1 lo que vamos a ver principalmente puede manifestarse como una elevación ligera de la creatinina. Y pongo un ejemplo, un niño de 1 año, su creatinina normal es 0.4. Si esta se llegara, por ejemplo, a estar a 0.8 o 0.7, este valor está 1.5, 1.7, 1.9 veces su basal. Ese niño ya está injuriado. De 0.4 a 0.7 ya está injuriado. Y uno que sí ha permitido un mejor consenso ha sido justamente el flujo urinario. Hoy día hacía prácticas con mi grupo y calculábamos el flujo urinario de varios pacientes. Y es muy importante que ustedes logren identificar los valores extremos. Cuando está por debajo de lo normal, que sea oliguria, o cuando está por encima de lo normal, que es poliuria. Entonces, para nosotros definir una injuria renal en relación al volumen urinario, vamos a ver que en las 6 horas tu paciente orina menos de 0,5 mililitros por kilo por hora, ese paciente está injuriado. No necesitamos que pase un día ni 2, nada. Pueden ser en 6 horas el diagnóstico, ¿no? Ya puedes intervenir. Y esa es la razón por la cual el estadio 1 sirve para intervenciones rápidas. Cuando ya tu paciente, su creatinina casi se ha triplicado y más bien ha pasado 12 horas sin orinar, pues obviamente ahí ya tienes que prepararte porque hay que ya va a tener complicaciones médicas. Ese paciente puede ya estar hipertenso, hipercalémico, acidótico, hiperfosfatémico, hiperglicémico, cualquiera de las complicaciones asociadas al metabolismo. Y si es que este paciente triplica su creatinina basal, si deja de orinar de manera sostenida 24 horas con un flujo urinario menor de 0,3 o está anúrico en las últimas 12, pues ya no te queda otra que llamar al nefro, ¿no? Entonces aquí la importancia de identificar tempranamente, pues obviamente te puede ayudar a que tu paciente no necesite diálisis. Conocer la creatinina basal es útil, no a todos nuestros pacientes les pedimos creatinina. Si ingresa un niño por neumonía o bronquiolitis no tiene creatinina y es por eso que existen valores referenciales de creatinina para la edad. Si ustedes pueden ver, mientras más pequeño el paciente, más baja la creatinina. Solo en la etapa de recién nacido todavía tienen creatininas altas, pero luego ya se normaliza. ¿Y cuándo es una creatinina como la de un adulto? Generalmente a partir de los 15 años, ¿no? Donde tenemos el valor referencial de 1. ¿Sirve poder estimar la tasa de filtración glomerular en algunos de estos pacientes? Sí, si por ahí han estado atentos cuando se hagan medicina o han hecho nefro, normalmente los nefrólogos calculan la depuración de creatinina como orina de 24 horas, existen fórmulas, CKDEP y demás.
En pediatría existe la Schwartz, que es una fórmula de estimar la tasa de filtración glomerular en base a la creatinina sérica y la talla del paciente, con una constante que es la 0,413, que es la constante K, que se multiplica por la talla, y lo dividimos entre la creatinina plasmática. Esto probablemente sea lo más importante. ¿Cómo yo puedo saber si mi niño está bien o no en la guardia, cuando esté interno, cuando esté atendiendo en el serum? Primero, tengo que saber el número de pañales. Los puedo pesar muchas veces. Tengo que preguntar cuándo fue la última vez que orinó su niño. Puede ser que haya sido orinado hace una hora o que no haya orinado desde ayer en la noche. Entonces te ayuda mucho. Y cuando tienes dudas, pues no te queda de otra que ponerle sondaje. Les hablaba en la mañana, hace un minuto, donde decía que tienen que conocer ustedes los valores extremos. Normalmente nosotros tenemos valores para hablar en por kilo y por metro cuadrado. Cualquiera de los dos sirve. Normalmente por sentido práctico, obviamente por kilo es más fácil. Para comentar, el rango flujo urinario normal es de 1 a 3. Si es más de 3 es poliúrico, y si es menos de 1 es oliguria, y menos de 0,5 es oligoanuria. Lo mismo que para el tubo urinario, más de 80 mililitros por metro cuadrado es poliuria y menos de 12 es oligoanuria. Entonces aquí tengo un ejemplo para que os sirva o para que entiendan cómo se calcula el flujo urinario. Es una paciente femenina, 16 kilos, que ha orinado 600 mililitros en 24 horas. ¿Cómo yo puedo saber si su flujo urinario es normal? Calculo la superficie corporal para 16 kilos, es 0,66, entonces divido. Puedo dividir entre el peso primero, 600 entre 16 entre 24 horas. Me da 1,5 mililitros por kilo por hora, rango normal. Luego puedo hacer también por metro cuadrado, que sale 37, rango normal. Entonces es muy importante poder hacer este cálculo y no necesariamente se hace de 24. Si es por hora, pues hacer un balance en 4 horas, en 6, en 8, en 12, también es útil. Injuria renal, ustedes van a ver casi el 10% de los pacientes con alguna condición crítica pueden tener cierto grado de injuria renal, pero si están en cuidados intensivos, pues casi el 80% de los pacientes. Tanto así que está incluido en la falla renal como un factor de mortalidad independiente en los pacientes que entran a cuidados intensivos. O sea, si tú tienes un paciente crítico, entra por una neumonía severa y en la UCI hace falla renal, ese niño tiene más chance de morir que uno que solo entró por neumonía. Entonces, por esa razón es tan importante poder identificar. Estas son unas tesis que podemos ayudar a llevar a cabo, donde vimos que justamente el grupo más afectado son los neonatos y los lactantes, ¿no? Los niños chiquitos, a veces hasta los 2 añitos, siempre tienen más riesgo. Les hablaba de la mortalidad, literalmente en general se habla de hasta un 30% de mortalidad asociada, y esto también tiene relación con la valoración de CADIGO. En esta tesis pudimos ver que el 90%, o en este caso la tasa de sobrevida del paciente con AKIN estadio 1 era casi 91%, pero lo que llegaba en AKIN 3, pues casi solo tenía una sobrevida de 70%, y una mortalidad de 30 es demasiado alta. Para cualquier patología, 30 es demasiado alta. Entonces, de ahí viene la importancia del diagnóstico clínico, de anticiparnos. Hay situaciones en la historia que nosotros podemos saber, este paciente va a hacer falla renal, hay que atenderlo, hay que estar pendiente. Historia en niños común, diarrea, vómitos, que se han quemado, que estén en cirugía, definitivamente tienen riesgo de ser injuria. La exposición a nefrotóxicos no tanto, pero a veces cuando el niño es más grande sí le dan diclofenaco, ketorolaco, naproxeno en tabletas, definitivamente ese riñón es el que termina sufriendo. Y causas secundarias, a veces asociadas a enfermedades glomerulares, que es lo que hemos hablado en la clase anterior, pues también pueden producir daño renal. Y en el examen físico, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Podemos encontrar a un paciente con riesgo de falla renal cuando está con depresión del intravascular, recordando que la primera causa de injuria renal aguda es la causa prerrenal, y en ese grupo están los deshidratados, pero también lo podemos encontrar ya con una falla renal establecida, y ese niño más bien va a venir con sobrecarga de líquidos, ¿no? Edematoso, hipertenso, con falla cardíaca, con edema pulmonar. Entonces, definitivamente podemos encontrar, y la valoración del estado de hidratación en todo paciente con compromiso de la función renal es ultra necesaria. Muy importante la valoración de los signos obstructivos, globo vesical, si está usando sondas, si es un niño que orina normalmente, si tiene alguna alteración neurológica que pueda alterar la función de la vejiga, también son cosas que tenemos que preguntar. Existe un índice de daño renal aguda o índice de angina renal, así lo denominamos, y que va en relación justamente en los pacientes más críticos, ¿no? Pacientes que van a la UCI, pacientes que son inotropos, que son los que tienen más riesgo. Pero cuando ya nosotros sabemos que hay daño renal, vamos a comenzar a ver cosas, como por ejemplo que el aclaramiento de la creatinina ya se altera,
Y aquí hago un ejemplo. Un paciente que tiene creatinina normal para su edad, 0,5. Si tiene una creatinina de 1 al control al día siguiente, significa que su creatinina se duplicó, lo cual hace que su tasa de filtración se reduzca en un 50%, ¿no? De ahí viene un tanto la importancia de saber la creatinina basal o la valoración dinámica de la creatinina en un paciente que tiene injuria renal aguda. El otro criterio va en relación a la sobrecarga de líquidos, si es que ya tiene edemas o si es que hoy día lo pesé con 15 kilos y mañana pesa 18, se subió 3 kilos, eso es casi 20% de su peso, entonces definitivamente eso también nos ayuda mucho a poder resolver o atender tempranamente estos pacientes. Ha hablado mucho sobre las complicaciones metabólicas de la falla renal. ¿La hipercalemia puede matar a un paciente? Definitivamente sí. Una arritmia fatal asociada, y esa es la causa por la cual muchos de los pacientes renales se mueren. Alteraciones del sodio pueden generar algo de morbilidad neurológica. No nos olvidemos que los trastornos de hiponatremia, por ejemplo, dan convulsiones, o la acidosis metabólica pueden deteriorar un tanto el estado hemodinámico del paciente. Tanto la hipocalcemia como la hiperfosfatemia no son fatales, pero sí pueden traer alteraciones en el ritmo cardíaco o en la contractibilidad muscular. Entonces, ¿qué hacemos con un paciente en el cual sospechamos injuria renal? Primero vamos a tratar de identificar el mecanismo, y un examen que nos ayuda mucho es el examen de orina. Una injuria renal prerrenal, normalmente deshidratación, diarreas, vómitos, normalmente va a tener un examen de orina normal. Pero si nosotros tenemos una causa intrínseca, una nefritis por ejemplo, vamos a tener que ese sedimento ya está positivo, con presencia de sangre, con presencia de proteínas, o incluso en la tira reactiva vamos a notar nosotros que nuestro paciente tiene una densidad urinaria disminuida. Un riñón sano concentra, un riñón que está dañado no concentra, se diluye. Entonces, en una situación de insuficiencia renal, prerrenal por deshidratación, la orina va a estar concentrada porque vamos a tratar de evitar perder agua por todas las costas. Pero si es que este paciente está con orina diluida, probablemente esté orinando sin control, y esto es porque el túbulo renal murió, ¿no? Y las causas intrínsecas están relacionadas sobre todo a necrosis tubular aguda, que sea isquémica o sea tóxica. El sedimento también nos permite ver, por ejemplo, manifestaciones de cilindros granulares patognomónicos de necrosis tubular aguda. Si ustedes tienen un paciente que tiene falla renal, le toman un sedimento y sale cilindros granulosos, entonces tienen que decir, o sea, este paciente tiene necrosis tubular aguda. Puede que sea que se vaya a recuperar rápido, o a veces 2 semanas, que es el tiempo habitual en el que el túbulo renal puede regenerar. Las nefritis van a generar, por ejemplo, cuadros de hematuria, cilindros hemáticos. Un cuadro infeccioso como una pielonefritis puede generar también afectación o la presencia de cilindros leucocitarios. Entonces sí es importante y útil hacer examen completo de orina. No solo tira reactiva o no solo sedimentos, sino ambos. La excreción fraccionada de sodio es una forma también de hacer la diferencia entre una causa prerrenal y una causa renal. La consideración es que el riñón no pierde sodio, normalmente todo el sodio se recupera, y es por eso que la fracción excretada normal de sodio es menos del 1%, y eso es en un riñón sano. Pero un riñón que ya tiene daño, como una necrosis tubular aguda o una causa intrínseca de daño renal, pues obviamente el FeNA va a salir aumentado. Clasificar, y esto es también un paradigma que van a encontrar en bibliografía antigua y que en la actual hay muy poco, y es que realmente clasificar a los pacientes con falla renal suele ser útil para algunas cosas en específico. Había estado hablando de causa prerrenal, intrínseca y posrenal, y lo único que sirve esa clasificación es para hablar de pronóstico, ¿no? Yo ya sé que un paciente que está deshidratado, que vino porque estuvo con diarreas y vómitos, con una pérdida de peso del 10%, ese paciente tiene falla renal, prerrenal. Yo le doy líquidos, mañana 24 horas ese riñón está recuperado. Entonces su pronóstico es excelente a corto plazo. Pero un paciente que viene con un síndrome hemolítico urémico, se destruyó el riñón, hubo trombosis, microangiopatía trombótica, ese niño va a estar en diálisis probablemente 2 semanas, ¿no? Entonces, y en la causa posrenal, mientras yo no resuelva la obstrucción, ese paciente va a estar en falla, ¿no? Es muy importante principalmente para responder esa respuesta, ¿no? ¿Hasta cuándo este paciente va a estar en falla? Luego, la situación clínica a veces es en relación al diagnóstico. Podemos tener pacientes que nos hacen falla mientras lo tenemos hospitalizados por otra causa, o vienen a su casa con falla renal. Obviamente los que son diagnosticados en el hospital, en teoría, su diagnóstico precoz ayudaría incluso a que hagamos cosas para prevenir el daño.
Y en relación a la producción de orina, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta que nos va a ayudar sobre todo en el manejo. Ustedes habrán escuchado, ¿no? Diagnóstico de injuria renal aguda o ligúrica. Ese ya fuiste, porque en realidad va a ser muy difícil nutrirlo, va a ser muy difícil dar líquidos, entonces es generalmente una situación delicada. Pero existe la fase poliúrica de muchos pacientes que tienen falla renal, sobre todo cuando el túbulo renal está en fase de regeneración. Entonces, en fase poliúrica no tiene ningún problema, ese paciente no se va a hinchar, no va a tener complicaciones metabólicas, normalmente ni siquiera va a estar hipertenso. El hecho de que tenga falla renal muchas veces está asociado a que la urea y la creatinina están elevados. Entonces, ¿qué hacemos con estos pacientes? Hay que tratar siempre de prevenir injuria renal. Si vemos a un paciente que tiene riesgo de hipovolemia o está hipovolémico, manejar la parte hídrica de manera sustancial y de manera efectiva, evitar a toda costa la hipotensión, sobre todo en pacientes que cursan con sepsis, y desde ya evitar usar nefrotóxicos cuando no debemos, ¿no? Identificar y saber qué medicamentos hacen daño al riñón y por lo tanto evitar usarlos para que estos pacientes no lleguen a diálisis. Una realidad hasta cierto punto un poco triste de nuestro país es que si tú tienes un paciente que está fuera de Lima, o fuera de Arequipa, o fuera de Trujillo y necesita diálisis, ya fuiste, porque no va a suceder, ¿no? Vas a tener que esperar, trasladarlo a alguna de estas ciudades para que tu niño pueda recibir diálisis. Ya les había comentado, en el contexto de hipovolemia, siempre manejar los líquidos, administrar cloruro de sodio, en este caso en bolos, a veces hasta 2 o 3 bolos, normalmente nos ayudan a asegurar que el paciente se recupere, ¿no? El contexto de hipovolemia se puede valorar clínicamente de manera sencilla. Tenemos que saber que hay algunos pacientes que tienen lesión renal aguda o más riesgo. Por ejemplo, no sé si algunos de ustedes estuvieron muy bien en el hospital, comentamos un caso de oxosalismo que cursó con hemoglobinuria. Tenía creatinina elevada, es un paciente que orinaba rojo, negro, de todos los colores, que realmente nos indicaban que había un gran compromiso de hemoglobinuria. Pero con el manejo ideal, ese paciente no tuvo mayor compromiso, no llegó a diálisis ni nada, pero es una causa que puede generar. El uso en pacientes con lisis tumoral, oncológicos, también son un grupo de riesgo muy importante, e incluso los pacientes que están en condición quirúrgica, porque obviamente están en NPO y si tú no te aseguras que el paciente reciba algún líquido, pues obviamente se nos va a depletar el intravascular. Posibles nefrotóxicos, siempre estar atentos y vamos a ver qué más podemos hacer con eso. Usar diuréticos para una falla renal aguda parecía sencillo, ¿no? No orina, ponle diuréticos. En realidad pareciera así y pasa así. Cuando en realidad lo que ustedes tienen que saber es que el diurético tiene situaciones específicas en las cuales los vamos a usar. En este caso la furosemida es un diurético de asa que favorece que no se reabsorba cloruro de sodio a nivel de la asa de Henle, por lo tanto se va a eliminar. Y el sodio, ¿saben?, jala agua y por eso induce la diuresis. Y una condición para que funcione un diurético es que el túbulo renal esté vivo, que tenga donde funcionar. Si está muerto, pues obviamente no va a haber ningún efecto. Y lamentablemente sí se ha visto que el furosemida incluso es un agente nefrotóxico, porque vamos a ver que dentro de sus efectos es depletar el intravascular. Una causa de falla renal prerrenal es depresión del intravascular. Entonces por ahí la furosemida no es un medicamento muy seguro, y más sobre todo si tienes un paciente con falla renal. ¿Qué más tenemos que hacer? Siempre el balance de líquidos, muy importante. Ustedes van a aprender cuando vayan a hacer el internado, a hacer balance hídrico todo el tiempo, por turno, en la mañana, en la tarde, en la noche, siempre haciendo balances para ver si este paciente tiene algún riesgo. Mientras mejor sea cuantificado tanto los ingresos como los egresos, más lógico vamos a tener los resultados. Muy importante en el balance de estos pacientes valorar el estado de volemia clínicamente, valorar el estado de volemia objetivamente como el peso, y valorar objetivamente el flujo urinario midiendo, ya sea como sonda, pesando pañales o midiendo lo que el paciente orina, porque aquí va a venir el manejo. Si tienes un paciente hipovolémico, te va a necesitar líquidos. Si tú tienes un paciente hipovolémico, tienes que ser cauto. Y si tú tienes un paciente más bien hipervolémico, a ese le tienes que restringir. No les podemos dar lo mismo a todos. Cada paciente es individual, cada paciente tiene que tener su balance específico. Y lo mismo, si tu paciente está anúrico, pues lo restringes, ¿no? Normalmente el anúrico va con restricción, siempre. Pero si tu paciente está poliúrico, más bien tú le tienes que dar más líquidos, porque si pierde agua por la orina de manera masiva, pues obviamente también se va a deshidratar de ese foco. Muchas veces la diferencia de manejo en estos pacientes es en relación si es que hay oliguria o si es que hay poliuria. Si es que hay oliguria, lo restringimos, pérdidas medibles más insensibles.
probablemente a veces menos de 400 mililitros por metro cuadrado. Y así lo puedes mantener vivo 2 a 3 días, sin complicaciones. Porque si tú le sigues dando líquidos a un paciente que no orina, lo que va a suceder en las 12 horas es que va a tener edema agudo del pulmón, vas a tener que ventilarlo para que no se te muera. En cambio, en un paciente que está poliúrico, pues obviamente puedes darle con calma. Líquidos, no pasa nada. E incluso reponemos pérdidas. Si ese paciente orinó 5 litros, obviamente ese paciente mínimo debería recibir al menos 3,5 litros de reposición de esos líquidos que ha estado perdiendo. La furosemida sí se puede utilizar, y en qué circunstancias específicamente. Recordar que la furosemida no va a cambiar la historia natural de la injuria. Ya está injuriado, la furosemida lo único que te va a ayudar es hacer que orine para que puedas nutrir y manejar mejor a ese paciente. Entonces se utiliza furosemida en dosis altas de 1 a 2 miligramos por kilo por día, o por dosis en este caso, si tú tienes una injuria renal aguda o ligúrica con sobrecarga de líquidos. Tú le pones el bolo y esperas en 2 horas que haya inducido diuresis. Si no orina, no sirve que sigas intentando. Así le aumentes la dosis, le tripliques, le quintupliques, le pongas dosis de elefante, le pongas infusión, no funciona. Pero si funciona, pues ahí sí, puedes utilizarlo hasta que obviamente pueda ayudarte a mejorar el balance. No se olviden que los tiempos de usar furosemida son cortos, porque también produce toxicidad, produce toxicidad renal y depleta el intravascular y puede generarte otra vez hipotensión. Un paciente con falla renal, alguna vez me dijeron, sí, se puede manejar sin necesidad de hacerle diálisis. Sí, correcto. Le quitas el agua, le quitas la comida, porque las proteínas generan urea y ya tu paciente no se va a urinizar. Lo vas a deshidratar, se va a desnutrir, pero va a vivir. Eso se hacía antes, ¿no? Definitivamente era algo factible que se podía utilizar. Pero actualmente, pues lo ideal es que lo mantengas vivo 2 o 3 días hasta que le puedas hacer diálisis, ¿no? Porque hay pacientes que, dependiendo de sus condiciones, a veces no se van a recuperar, los sépticos sobre todo, ¿no? Los SHUS como la causa más frecuente de falla renal en pediatría. Ajustar medicamentos, esto es algo que ustedes tienen que saber para todas las edades, todas las veces que la tasa de filtración glomerular está por debajo del 50% del valor basal, necesitamos ajustarlo. Se suspende el medicamento o se ajusta a la dosis renal. Si no, pues obviamente tenemos más riesgo de tener más daño que va a producirse. No solo se corrigen los antibióticos, se corrigen los antihipertensivos, todos los medicamentos generalmente tienen una corrección renal, sobre todo si es que tienen excreción por este órgano. Existen guías como Prediamecum, en este caso el taquetomo, o incluso guías de cada hospital para poder utilizar bien y adecuadamente las dosis de los medicamentos cuando tenés compromiso de la función renal. Y finalmente, para manejar complicaciones. Ya sabemos que probablemente si yo le hago diálisis todo se va a mejorar, pero la idea no es que todos lleguen a diálisis. Podemos hacer cosas mientras tanto o evitar que llegue a diálisis manejando solo estas complicaciones. Hipercalemia como la más importante, siempre evitar el aporte adicional. Si tiene más de 7 necesitamos corregir ese potasio, no lo podemos dejar así. Una de las cosas que más se utilizan es el gluconato, con la intención de mantener la despolarización del miocardio estable para que no esté favoreciendo arritmias. Nos puede ayudar el gluconato, y luego ya utilizamos sustancias que hagan que se mueva el potasio dentro de fuera de la célula hacia el intracelular. Por ejemplo, ponemos glucosa con insulina, que es un estimulante, específicamente la insulina es un estimulante del transporte transepitelial del potasio, también los beta-2 como el salbutamol, o incluso también el bicarbonato. La alcalosis también genera ese mismo dato. La hiponatremia normalmente puede ser asociada a que si el paciente está muy sobrecargado de líquidos, hacen hiponatremias dilucionales, pero en los poliúricos también pueden hacer hiponatremias por pérdidas, ¿no? Hay que precisar bien el mecanismo, y en los casos donde hay compromiso neurológico, pues normalmente damos aporte con sodio. La acidosis metabólica, hay que reconocer que hay acidosis metabólica en NOCAP alto y en NOCAP normal. Falla renal siempre es NOCAP elevado, porque los ácidos no se están eliminando, o sea, el mecanismo fisiopatológico es ganancia neta de ácidos, y ahí es donde tenemos que poner, pues a veces cuando es muy bajo, bicarbonato. No en todos los casos, pero en acidosis metabólica en alto, pues hay que tratar de resolver esos ácidos acumulados. El metabolismo calcio-fósforo, hipocalcemia, hiperfosfatemia. Normalmente tratamos de quelar el fósforo a través con el calcio. Hay algunos otros quelantes que todavía no hay una prueba bien clara en pediatría, pero por ahí podemos usar, como es el cebelamero. Y pues también si tienen hipocalcemia sintomática usamos el gluconato. Y la terapia de reemplazo
que ya es cuando pues ya perdimos todo, no logramos estabilizar al paciente, lamentablemente va a llegar a diálisis. Normalmente son pacientes con sobrecarga hídrica severa, sintomática, crisis hipertensivas, edemas agudos de pulmón, donde pues no hay otra opción. También cuando tenemos alteraciones metabólicas que no hemos podido corregir con manejo médico, acidosis severas, hipercaliemias persistentes, y también cuando la uremia se pone muy sintomática. No nos olvidemos que la urea es una sustancia que no tiene efecto osmótico propiamente, pero en cantidades sí. Y puede generar edema cerebral, puede generar gastrotoxicidad, por lo tanto son pacientes que vomitan, que convulsionan, que están irritables, que tienen compromiso del estado general. Y pues ya, cuando no tenemos más opciones, se dializa. Espero haber podido darles información útil que pueda ser necesaria para terminar su